Adelante, doctora, adelante, inicie. Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra reunión interhospitalaria desde la sede de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo, a cargo del Hospital Domingo Luciani. A continuación, la doctora encargada del caso, la doctora Patricia Rubino, se va a encargar de dar las palabras de apertura con respecto a la reunión del día de hoy. Disculpen todos los inconvenientes para el día de hoy, es que hemos tenido problemas técnicos con el internet, pero ya lo logramos resolver y bienvenidos. Hola, buenos días. Gracias a todos por la espera, la paciencia y mantenerse conectados para la interhospitalaria del día de hoy, que está a cargo del Hospital Domingo Luciani y que va a ser presentado por la doctora Marbelín Muñoz, R3 de nuestro servicio. Bueno, vamos a iniciar ya con la presentación del caso. Buenos días. Dando inicio. Buenos días. Para dar inicio a la presentación de caso clínico. No se me pasa la lámina. No se te pasa la lámina. Dale clic y le das pasar. Dale clic a la presentación y le das pasar. Ahí creo que sí. Ok. Ahora sí, perfecto. Iniciamos con la presentación del caso clínico. Nuestro paciente se identifica con las iniciales RUM, paciente masculino de 64 años de edad. Su motivo de consulta, protrusión ocular. Se trata de paciente masculino de 64 años de edad, quien inicia enfermedad actual en junio de 2020, caracterizado por protrusión de ambos globos oculares, acompañado de lagrimeo, dolor de moderada intensidad, que se exacerba con los movimientos oculares y disminución progresiva de la agudeza visual, motivo por el que acude a diferentes especialidades médicas, oftalmología, neurología, medicina interna y endocrinología, quienes solicitan paraclínicos sin diagnóstico preciso. Desde noviembre presenta pérdida de peso, intolerancia al calor, temblor e insomnio. Y en enero de 2021 consulta con oftalmología de nuestro centro, quien nos refiere a nuestro servicio y es evaluado. Como antecedentes personales refiere hipertensión arterial, diagnosticado hace 30 años, en tratamiento con losartán potásico, 50 miligramos, vía oral orden día, glaucoma, diagnosticado en el 2014, en tratamiento con Latanospro en gotas, depresión diagnosticada en marzo de 2020, sin tratamiento actual. Refiere litiasis renal, diagnosticada hace un año. Refiere antecedentes quirúrgicos de meniscopatía en rodilla izquierda de hace 20 años y niega alergias. Como antecedentes familiares refiere madre fallecida con diabetes mellitus tipo 2, cardiopatía isquémica, padre cáncer de próstata. 9 hermanos, 1 con hipertensión arterial, 4 hijos aparentemente sanos y niega patología tiroidea entre sus antecedentes familiares. Dentro de los hábitos psicobiológicos, refiere tabáquicos desde los 17 años, con índice de paquete año de 115 paquetes durante 30 años y actualmente con un consumo de 3 cigarrillos al día. Niega OH, refiere ocupación chofer jubilado y enfermero. Al examen funcional refiere pérdida de peso progresiva, cuantificados en 6 kilos aproximadamente, de 3 meses de evolución, asociado a hiporexia, que el paciente relacionaba con su diagnóstico de depresión. Intolerancia al calor y aumento de la sudoración con enfermedad actual, insomnio con enfermedad actual, refiere visión borrosa, el paciente refiere que ve a través de una cortina, diplopía inconstante, sobre todo al forzar la mirada lateral con la enfermedad actual. Aumento del patrón evacuatorio y niega aumento de volumen en región anterior del cuello, disfagia o disfonía. También niega taquicardia y palpitaciones. Al examen físico, paciente en condiciones generales aparentemente estables,
Signos vitales: tensión arterial 110/70 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 80 por minuto, un peso de 60 kilos, talla 165 centímetros y un índice de masa corporal de 22.04 kilogramos kilogramos por metro cuadrado. Al examen físico de piel y fanera, fototipo 6, normohídrica, tibia, sudorosa, con turgor y elasticidad conservada. No se evidencian áreas de hiperpigmentación ni edema, tampoco se evidencia acropaquia. Al examen físico de ojos, el paciente con mirada brillante, retracción biparpebral igual a 3 milímetros del párpado al borde superior de la córnea, hiperemia conjuntival mixta de 360 grados y quemosis. Lagos talmos, pupilas hiporreactivas con limitación de los movimientos oculares medial y lateral. Presenta exoftalmo bilateral, evaluado con exoftalmometría de Hertz. En ojo derecho mide 30 milímetros, ojo izquierdo 27 milímetros y una base de 110 milímetros. Campimetría por confrontación normal. Es evaluado en este momento también en conjunto con el servicio de oftalmología, donde se evalúa la agudeza visual y el fondo de ojo. A la agudeza visual presenta visión cromática afectada, ya que no lee lámina de prueba. La visión cerca tampoco lee lámina de prueba. Visión de lejos disminuida en 0.5 de 200. Se le realiza también fondo de ojo, ojo derecho con discos de contornos borrados, sectores nasales superior e inferior, con discreta dilatación de la red capilar superficial. Excavación conservada, vasos con cambios arteriolescleróticos importantes y con aumento del brillo arteriolar. También se observa estrechez difusa y al ojo izquierdo se observa discos de contorno mejor definidos con excavación de 0.4 y iguales cambios arteriolares. Acá tenemos un video donde mostramos cómo hay la afectación de los movimientos, la limitación de los movimientos. Al indicarle al paciente que mire hacia arriba, hacia abajo, se le indica que mire a la derecha y a la izquierda, sin que el paciente lo pueda lograr. Aquí evidenciamos lo que es la limitación y la afectación de los músculos extraoculares. Continuando con el examen físico, cuello móvil, glándula tiroide 2.5M, superficie regular, de consistencia blanda, no dolorosa, parcialmente sumergida y sin soplo. El examen cardiopulmonar, el paciente dentro de límites normales, las extremidades dentro de límites normales, neurológico vigil, orientado en tiempo, espacio y persona, lenguaje coherente, con evidencia de temblor fino distal digital, palpebral y lingual. Los reflejos osteotendinosos están exaltados, fuerza muscular conservada. El paciente nos trae diversos paraclínicos, entre ellos resonancia magnética cerebral, realizada el 14 de octubre de 2020, donde reportan en su resumen diagnóstico focos de leucoariosis de aspectos micoangiopáticos sin actividad. Unos laboratorios realizados el 22 de octubre, donde podemos evidenciar una anemia leve con respecto al género del paciente, el resto de los paraclínicos dentro de límites normales, TSH 1.74 miliunidades por mililitro, T4 libre 1.45 nanogramos sobre decilitro, T3 libre 4.10 picogramos sobre mililitro, evidenciándose dentro de límites normales. De igual forma nos trae un ecosonograma abdominal realizado en noviembre, sin evidencia de alteraciones. Una rayos X de tórax posterior anterior del 4 de noviembre de 2020, posterior anterior centrada, bien colimada, con aplanamiento de los arcos costales y de los hemidiafragmas, reforzamiento iliar, ángulos contofrénicos y costodiafragmáticos libres, no se evidencian zonas de consolidación y con presencia de un botón aórtico prominente. De igual forma trae un electroencefalograma que lo reportan como normal. En vista del informe de la resonancia anterior, evaluamos las imágenes
en conjunto con el servicio de oftalmología, en los cuales observamos un engrosamiento de todos los músculos extraoculares de manera importante, con respeto de los tendones de inserción anterior, vértice orbitario comprometido, con posible compresión de ambos nervios ópticos. Se le pide apoyo al servicio de radiodiagnóstico para realizar en ese mismo día un ecosonograma de tiroides, en el cual se reporta el lóbulo derecho aumentado de tamaño, que mide 5.27 centímetros por 2.33 centímetros por 3.07, con una ecoestructura heterogénea e hipoecoica con incremento de la vascularización. El lóbulo izquierdo aumentado de tamaño, que mide 5.8 por 2.48 por 2.02 centímetros. Con una ecoestructura heterogénea e hipoecoica con incremento de la vascularización y no se observan adenopatías. Se concluye como diagnóstico bocio difuso, alteración de la ecoestructura e incremento de la vascularización y subjetivo de enfermedad de Graves. En vista de lo que hemos observado, se solicita nuevo perfil tiroideo. Cabe destacar que este es un paciente con muy bajos recursos y estos laboratorios para realizarle este perfil tiroideo con el que nuevamente acude fue realizado gracias a la gestión de nuestro mismo servicio y participación de mis compañeros residentes. El paciente acude una semana posterior con sus resultados del perfil tiroideo, donde se reporta una TSH de 0.02 microunidades por mililitro, T4 libre de 2.230 nanogramos sobre decilitro, T3 libre 11.730 picogramos sobre mililitro, evidenciándose supresión de la TSH, T3 y T4 libre por encima de su valor normal. Tenemos como planteamiento diagnóstico bocio difuso tóxico, enfermedad de Graves, oftalmopatía tiroidea severa activa, neuropatía óptica compresiva bilateral con compromiso profundo de la función visual aferente, glaucoma secundario e hipertensión arterial controlada. Nuestro plan de manejo del paciente se le indicó medidas generales, entre los cuales incluyen lágrimas artificiales, se le indica el uso de lentes oscuros, el uso de apósitos para el cierre ocular, se le indica el cese del hábito tabáquico, se le inicia terapia con metimazol, 30 miligramos bioral orden día, divididos en 3 dosis. Se le inicia tratamiento con metilprednisolona, 1 gramo endovenoso diario por 3 días, y se cumplen pulsos semanales de 500 miligramos por 2 semanas y luego 250 miligramos por 6 semanas. Se le indica evaluación semanal por oftalmología para determinar la presión intraocular y evaluación por el servicio de cardiología. El paciente es reevaluado por el servicio de oftalmología el 18 de marzo del año en curso, donde reporta un sistema visual sensorial con evaluación de la agudeza visual de lejos, en la cual se nota una mejoría clínica que el paciente pasa de tener medidas de 0.5 de 200 a una mejoría de 20 de 200. La visión cerca pasó de no leer la lámina de prueba a leer 20 de 200. La visión cromática de no leer la lámina de prueba pasa a reconocer las láminas de prueba. Las pupilas con recuperación del tamaño a 4 milímetros, reflejo fotomotor conservado, fondo de ojo con iguales cambios arteriolares. Mejoría notoria de la dilatación epiescleral, quemosis externa e inferior en este momento ausente. Engrosamiento de la inserción de los rectos laterales, córnea transparente con filamentos escasos y queratitis por exposición bilateral. Sugieren continuar con pulso de esteroides hasta completar la dosis acumulativa y reevaluación por el servicio de endocrinología. El paciente acude nuevamente con nosotros. Su consulta control realizada el 31 de marzo del año en curso, donde el paciente presenta una mejoría clínica significativa, un paciente que luce en buenas condiciones generales, euneico, hidratado, piel normotérmica al tacto, hidratada, signos vitales, frecuencia cardíaca 60 por minuto, tensión arterial 110-70 milímetros de mercurio, ojos con retracción bipalpebral menos de 2 milímetros del párpado al borde superior de la córnea,
mejoría de la hiperemia conjuntival y quemosis, pupilas normorreactivas a la luz, mejoría parcial de los movimientos oculares medial y lateral a predominio de ojo derecho, proctosis, exoftalmos bilateral, lo evaluamos con el exoftalmómetro de Hertren, con medidas de 25 milímetros en ojo derecho, ojo izquierdo 24 milímetros, base 110 milímetros. Al examen físico neurológico, paciente vigil, orientado en tiempo, espacio y persona, lenguaje coherente, no se evidencia temblor fino distal, digital y palpebral, ni lingual, reflejos osteotendinosos 2D4, fuerza muscular conservada. Nos trae los siguientes laboratorios realizados el 11 de marzo del año en curso, donde se reporta TSH 0.01 miliunidades por litro, T4 libre 0.728 nanogramos sobre decilitro, y el resto de los paraclínicos normal. Nos hacemos el planteamiento de trabajo con el paciente, se ajusta la dosis de metimazol a 15 miligramos orden día y se espera control de laboratorio en 4 semanas. Continuamos con la revisión del caso. Lo vamos a dejar al final. Sí, la pregunta. Aquí la revisión del caso y todo el mundo cierra. Ah, bueno, no sé si quieren... porque tenemos que... Sí, no lo vi todavía. Muchísimas, vamos a quitarnos el tapaboca para que se escuche mejor. Marga, muchísimas gracias hasta aquí por la presentación del caso. Quisimos traer este caso porque es un paciente donde inicialmente o su primera manifestación fue la oftalmopatía. Posteriormente, el paciente acude a diferentes especialistas, donde durante mucho tiempo se le fue solicitando diferentes paraclínicos sin llegar a un diagnóstico definitivo. ¿Ok? Hasta ahorita pareciera que esto no fue un problema diagnóstico cuando él ya llega a nuestra consulta, porque ya teníamos una oftalmopatía establecida. Sin embargo, sí fue un problema para nosotros el tratamiento de este paciente, ¿ok? Porque era un paciente, como lo comentó ya Marbelín, un paciente de bajos recursos, donde tuvimos que nosotros costear los paraclínicos, el perfil de video para el diagnóstico, ¿ok? Y sin embargo se logró manejar de forma multidisciplinaria con el servicio de oftalmología. Logramos también conseguir el tratamiento en el hospital, a pesar de que ahorita el hospital es un hospital 100% centinela para COVID, ¿ok? Y se logró una mejoría muy significativa del paciente sin llegar a tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿alguien tiene algún comentario sobre el caso antes de pasar a la revisión? Pueden hacer sus preguntas por el chat y se puede manejar un poco más fácil. Si alguien quiere comentar antes de continuar con la revisión sobre el caso. Si no hay preguntas, entonces continuamos con la revisión. El término adecuado sigue siendo oftalmopatología o es orbitopatía. ¿Cuál es el término adecuado? Y las guías están saliendo por orbitopatía. Orbitopatía. Con los temas actuales del 2017. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Entonces vamos a continuar con la revisión del caso. Ahora bien, continuamos con la revisión de nuestro caso. La enfermedad ocular tiroidea es una patología autoinmune causada por la activación de los fibroblastos orbitarios por autoanticuerpos dirigidos contra los receptores tiroideos. Esta se caracteriza por el agrandamiento de los músculos extraoculares, el volumen de tejido adiposo y conectivo, lo que conlleva a una afectación de la calidad de vida del paciente. Epidemiológicamente, esto suele presentarse en la tercera y cuarta década de la vida, es más frecuente en mujeres, en proporción 8:1, presentándose en su forma más severa en pacientes masculinos. Afecta al 25 a 50% de los pacientes con enfermedad de Graves. Un porcentaje de ellos, o la gran mayoría de ellos, puede pasar con orbitopatías que no ameriten tratamiento preciso,
y solo un 5% de esto se presenta de forma severa o grave que precisa un tratamiento específico. Dentro de la etiología, es importante resaltar que la enfermedad ocular tiroidea se asocia con mayor frecuencia con el hipertiroidismo. Sin embargo, otros pacientes pueden estar eutiroideos o con hipotiroidismo, que sería la tiroiditis de Hashimoto. El control estricto de la función tiroidea es sumamente importante en estos pacientes. El curso y la gravedad de las manifestaciones oculares no siempre se van a correlacionar con los niveles de hormonas tiroideas. En un artículo publicado en 2017 por la Universidad de Ciencias Médicas, establecen que el 5% de los pacientes con orbitopatía de Graves pueden ser eutiroideos o hipotiroideos, con títulos de anticuerpos de receptores de TSH disminuidos. Por lo tanto, es importante también mencionar que la orbitopatía puede presentarse en concomitante con hipertiroidismo o puede presentarse antes o seguir un curso posterior con este. En cuanto a la fisiopatología, es importante resaltar que los anticuerpos del receptor de TSH que están presentes en la glándula tiroides también están presentes en los fibroblastos orbital. De igual forma, los receptores de TSH también están presentes en la glándula tiroides y en la órbita. Estos van a interactuar, los tracks se unen al receptor de TSH de la superficie de los fibroblastos orbitarios para activar lo que es la cascada inmunológica, activando la producción de células T, células B, como los linfocitos CD20, así como los fibrocitos CD34, produciendo una serie de interleucinas y quimioatrayentes, como la interleuquina 1, interleuquina 2, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma y leucorregulina. Todos estos factores estimulan directamente a los fibroblastos orbitarios, promoviendo lo que es la diferenciación de estos en adipocitos y en miofibroblastos. A su vez, estos también estimulan lo que es la producción de glicosaminoglicanos, sobre todo el ácido hialurónico, el cual va a estar responsable de producir lo que es retención hídrica, aumento del volumen orbitario y de la grasa orbitaria, y procesos inflamatorios en la parte de la musculatura extraocular, lo que va a dar como lugar aumento de la producción ocular y la presencia del exoftalmo que comúnmente observamos en esta patología. Es importante mencionar que en muchas literaturas actuales se ha establecido la presencia del receptor de IGF-1 como participante en el complejo de fusión de los TRAC con receptores de TSH y que también participan en lo que es la activación de la cascada inmunológica que se activa para dar lugar a lo que es las manifestaciones de proptosis y exoftalmo. Está directamente influenciada la patogénesis de esta orbitopatía con la participación de los receptores de IGF-1. También es importante mencionar que los anticuerpos del receptor de TSH que están presentes en la tiroides como en la órbita, su concentración va a ir relacionada con la presentación de la actividad y la gravedad de la orbitopatía. Dentro de los factores de riesgo de orbitopatía, tenemos los relacionados con la edad, en los cuales se establece que una edad avanzada es mayor riesgo de presentaciones severas de la orbitopatía de Graves. En cuanto al sexo, más frecuente en mujeres que en hombres. Factores genéticos como es más prevalente en pacientes caucásicos y menos frecuente en asiáticos. Dentro de los factores mecánicos, también va a haber un aplanamiento en la órbita lateral, también es indicativo de factor de riesgo para orbitopatía. Los anticuerpos de receptor de TSH sirven como factores de riesgo predictivos para la presentación de orbitopatía, como son responsables de la terapia. El hábito tabáquico también es considerado como incremento de la progresión de la orbitopatía, así como incremento del fracaso de la terapia para esta patología. Por ello, se indica al paciente que debe cesar el hábito tabáquico para mejorar los efectos de la intervención terapéutica. En cuanto a la disfunción tiroidea,
se necesita un control estricto del hipertiroidismo para prevenir que el paciente progrese a hipotiroidismo cuando se inicia la terapia para enfermedad de Graves, en vista de que el hipotiroidismo es considerado como uno de los factores agravantes para esta patología. Por ello es importante la monitorización frecuente de la función tiroidea. La terapia con yodo radioactivo también ha sido asociada con un mayor riesgo de presentación de orbitopatía. Generalmente sí esta es asociada al hábito tabáquico, ya que incrementa la preexistencia o el incremento de la existencia de actividad de la orbitopatía, y también se establece que esta se puede prevenir con el uso de glucocorticoides en lapso de 6 a 12 semanas posterior a la administración del yodo. En cuanto a los signos y síntomas, esta es una patología que presenta signos y síntomas inflamatorios, dentro de ellos los relacionados con la córnea y la conjuntiva, como la hiperemia vulvar, queratoconjuntivitis límbica superior y queratoconjuntivitis seca, úlceras corneales. A nivel de párpado va a presentar edemas, retracción palpebral, signos como los de Dalrymple, donde el paciente tiene una mirada con engrosamiento de los párpados y se establece como una mirada primaria, signos de Krause, en el cual el paciente tiene una mirada como de temor, y el síndrome de von Greifen, en el cual el paciente tiene dificultad para el cierre total de los párpados. También se observa entre un 30 a 50% de los pacientes una miopatía restrictiva relacionada con alteraciones de los músculos extraoculares, y que también se va a presentar un aumento del volumen de la grasa orbitaria. Así, de igual forma se presenta engrosamiento o hipertrofia de la glándula lagrimal y el síndrome de ojo seco. Dentro de las manifestaciones más severas de la presentación de la orbitopatía, tenemos la neuropatía óptica, la cual es algo no tan frecuente, pero sí es amenazante para la visión. Considerada dentro de los signos de neuropatía, las alteraciones del color, defectos de pupila aferente, así como los defectos campimétricos. Dentro de las manifestaciones clínicas más prevalentes o más frecuentes, encontramos que la retracción palpebral es una de las más frecuentes, encontrándose entre el 75 y 90% de los pacientes, seguido de proptosis con un 63%, luego limitación de los movimientos oculares con un 45%, y siendo la neuropatía óptica menos frecuente con un 6%. En cuanto al abordaje clínico, primero es importante destacar que debemos manejar al paciente con un equipo multidisciplinario que incluya un oftalmólogo y un endocrino, y que la evaluación debe ser totalmente en conjunto, de manera armónica. Se debe realizar inspección de la conjuntiva y del tejido periorbitario, determinación del cierre de los párpados, evaluación de la amplitud de los movimientos, indicándole al paciente que mire hacia arriba, mire hacia abajo, lateral y medial, y evaluamos si hay restricción o no de los movimientos. También se realiza la exoftalmometría de Hertel, donde las medidas del grado de proptosis van a ser en pacientes caucásicos, el límite superior de rango normal es de 20 milímetros, 22 milímetros en afrodescendientes, 30 milímetros en pacientes con proptosis severa, que en esta categoría se incluye nuestro paciente, en vista que tenía en uno de los ojos 30 milímetros a la evaluación de la exoftalmometría. Se hace también la inspección de la agudeza visual y de la visión de colores con la cartilla de octotipo de Snell, donde nuestro paciente evidenciamos que tenía disminución de la agudeza visual. Se hace también la campimetría de confrontación, evaluación de colores con la cartilla de Chihara, en la cual nuestro paciente en un inicio no leía la cartilla y luego tuvo mejoría significativa con el reconocimiento de la cartilla ante la visión cromática. Existen muchos sistemas de clasificación para evaluar lo que es la actividad y la severidad de la orbitopatía de Graves. Sin embargo, es importante destacar que una de las clasificaciones comúnmente usada o más usada es la clasificación de CAS, la cual incluye 7 parámetros que corresponden cada uno con una puntuación, la cual está comprendida por dolor retrovulvar espontáneo, dolor al intentar mirar hacia arriba o hacia abajo, enrojecimiento de los párpados, enrojecimiento de la conjuntiva,
edema de la carúncula obliqua, edema de párpados, inflamación de la conjuntiva o quemosis. Y que es indicativo de actividad un CAS mayor a 3 y se considera inactivo con un CAS menor a 3. En el caso de nuestro paciente, estaba activo ya que tenía limitación de los movimientos, enrojecimiento de la conjuntiva y quemosis. Tenía 3 parámetros que lo correlacionan con actividad. En cuanto a la severidad, también existen diversas clasificaciones y la UGOGO, en su publicación de 2016, hace la clasificación de la severidad en leve, moderada, grave y una etapa más severa que es de amenaza para la vista. En el caso de nuestro paciente, este se ubicaba en la etapa de amenaza para la vista, en la cual, además de presentar la retracción palpebral importante, exoftalmos y signos inflamatorios y de actividad, presentaba neuropatía óptica distiroidea. De lo cual esta es una de las categorías que requiere de una intervención inmediata en vista de que la progresión y el curso es bastante agresivo y puede comprometer la vista del paciente. Otra de las clasificación para evaluación de severidad comúnmente utilizada visual. Esta clasifica en 6 clases, dentro de las cuales cada una tiene una puntuación que evalúa desde la ausencia, desde el 0 hasta el 3 en los casos más severos. Iniciando con la clase 1, no signos y síntomas, perdón, clase 0, no signos y síntomas, clase 1, solo signos, clase 2, afectación de tejidos con signos y síntomas, proptosis, afectación de los movimientos extraoculares, afectación corneal, y agudeza visual. De acuerdo a la puntuación con cualquier puntuación que presente una clase 6 con pérdida de la visión. En cuanto a la evolución clínica, es importante resaltar que la enfermedad ocular tiroidea suele tener una fase inflamatoria progresiva, que es denominada la fase activa, seguida de una fase postinflamatoria estable, que es una fase donde ya hay fibrosis. A nivel de la parte histopatológica se va a encontrar también infiltración de los tejidos por células autoinmunes, lo cual van a generar lo que es la fibrosis de los músculos extraoculares. Luego esta pasa a una fase inactiva, una fase fibrótica, en la cual sí está recomendado o indicado la cirugía quirúrgica por descompresión, la rehabilitación quirúrgica. Dentro de las fases de evolución clínica, tenemos la fase inicial, la cual es una fase inflamatoria que dura de 6 a 18 meses, con síntomas orbitarios y periorbitarios, que son los que conocemos como proptosis y retracción palpebral, una fase estática con disminución de la fase inflamatoria y se observa una mejoría clínica. Fase de reposo con mejora gradual, con mayor motilidad y retracción de los músculos. Para el diagnóstico se basa generalmente en la evaluación clínica o en los parámetros clínicos obtenidos y a menudo es importante confirmar esta evaluación clínica con la función tiroidea y los anticuerpos antitiroideos. Se debe solicitar estudios de imágenes como ultrasonografía, donde vamos a evaluar si hay edema orbitario. Se solicita también la tomografía computarizada de órbita y la resonancia magnética para visualizar si hay compromiso de los músculos orbitarios, si hay compresión del nervio óptico y también ante el posible diagnóstico diferencial ante la presencia o no de otras patologías que pudieran similar la presencia de una orbitopatía tiroidea. Existen muchas patologías que asemejan una enfermedad ocular tiroidea, sin embargo, es importante resaltar que para hacer diagnóstico diferencial debemos tomar en cuenta que ciertos procesos inflamatorios específicos, como la sarcoidosis, lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Crohn y esclerodermia, también pueden simular procesos inflamatorios
pero que no están relacionadas con la glándula tiroides. Esto fue evidenciado en el 5% de la población. También se establece que puede haber presencia de pseudotumor orbitario o inflamación no específica en un 40% de los casos. Neoplasias también pueden estar presentes en un 20 a 40%, caracterizadas por linfomas, tumores benignos como dermatomas y tumores de células granulomatosas. Otras patologías que pudieran darnos diagnóstico diferencial serían las malformaciones vasculares, las infecciones y las disfunciones neuromusculares. En cuanto al abordaje de tratamiento de nuestro paciente, es importante resaltar que lo primero que debemos de centrar en cuanto al tratamiento es mantener al paciente tiroideo, con la administración de fármacos antitiroideos en el caso de nuestro paciente, que fue lo que utilizamos. Obviamente se debe individualizar al paciente según el esquema de tratamiento que sea adecuado para la presentación del mismo. Se indica el tratamiento sintomático con medidas locales como las ya mencionadas, con lágrimas artificiales, el uso de lentes y el uso de apósitos para el cierre ocular. Otros pacientes pueden requerir uso de radioterapia con o sin glucocorticoides, cirugía de descompresión orbitaria, glucocorticoides e inmunomoduladores, en este caso como el trepotumumab, en el cual hablaremos posteriormente. Las guías de UGOGO 2016 hacen una serie de recomendaciones, dentro de las cuales quise traer a colación la siguiente. Es importante destacar que la profilaxis con esteroides está recomendado el uso de prednisona bioral a dosis de 0.3 a 0.5 miligramos por kilogramo de peso en aquellos pacientes que tienen riesgo de progresión de la enfermedad tiroidea, orbitaria tiroidea, y que van a recibir yodo. También hacen recomendaciones en el tratamiento de pacientes moderados a severos, en los cuales el tratamiento de primera línea recomendado es el uso de glucocorticoides intravenosos a dosis altas. Resaltando que la dosis acumulada de glucocorticoides intravenosos es la máxima recomendada de 8 gramos, como fue el caso de nuestro paciente, en el cual usamos una dosis, a pesar de que fue una dosis alta, fue una dosis que no superó los 8 gramos. También es importante mencionar que se pueden dar pautas de dosis intermedias de metilprednisolona con una dosis inicial de 0.5 gramos una vez a la semana durante 6 semanas, seguida de 0.25 gramos durante 6 semanas, para una dosis acumulativa de 4.5 gramos. Es importante resaltar en cuanto al retiro de glucocorticoides que se debe evaluar el riesgo-beneficio y que en caso de que el paciente presente muchas manifestaciones adversas, debe evaluar la posibilidad de la sustitución de esta terapia o el retiro de la misma. De igual forma, se recomienda cirugía de rehabilitación, en la cual está indicada para aquellos pacientes que tienen un impacto significativo en la función visual y en la calidad de vida, y cuando la enfermedad ocular haya estado inactiva. Esta se debe realizar al menos 6 meses posterior a la inactivación de la enfermedad orbitaria. En cuanto al tratamiento de la vista amenazante, que es el caso de nuestro paciente, ya que él cursaba con neuropatía óptica distiroidea, en este se trata de inmediato con dosis muy altas de glucocorticoides intravenosos de 500 a 1000 miligramos de metilprednisolona durante 3 días consecutivos, o se puede usar en días alternos durante una semana. Y se realiza pulsos con esteroides con metilprednisolona durante varias semanas, como se describe anteriormente, durante 6 semanas, y en aquellos casos donde los pacientes evaluados en las 2 semanas posteriores no tengan una mejoría clínica con el uso del esteroide, se puede proceder a la realización de la cirugía de descompresión de órbita. Pero en el caso de nuestro paciente, esto no fue necesario. Dentro de las nuevas terapias, tenemos la terapia inmunomoduladora con el trepotumumab, que es un fármaco que recientemente fue aprobado por la FDA en enero de 2020, el cual es un fármaco que surge como una alternativa de tratamiento que se dirige específicamente a modificar lo que es las causas moleculares de la enfermedad ocular tiroidea, en vista de que este actúa directamente sobre los receptores de IGF-1, bloqueando directamente su participación en lo que es la interacción del complejo receptor de TSH y anticuerpos receptores de TSH,
para evitar la activación de la cascada inmunológica y la posterior progresión de la orbitopatía. En estudios actuales, donde incluye los publicados por asociaciones estadounidenses, han demostrado que el uso de treponemab ha generado beneficios en cuanto a la reducción de la proptosis sin necesidad del uso de cirugías y disminución del exoftalmo. Este se usa en dosis de 10 miligramos por kilogramo peso día. Se usa en dosis inicial 10 miligramos, luego se usa 20 miligramos por kilogramo peso cada 3 semanas durante 21 semanas. Y con él se han conseguido beneficios significativos, por lo que este representa una opción de tratamiento, la cual se estima que va a ser de las de primera elección en vista de que interviene directamente en el curso de la enfermedad y evita la necesidad de la descompresión quirúrgica. Acá tenemos un algoritmo donde resumimos cómo vamos a abordar el paciente dependiendo de la escala de severidad en la cual esté contemplado. Lo primero que debemos hacer ante un paciente con apatía de Graves es conseguir el estado eutiroideo durante la administración de fármacos que estén adecuados a la condición del paciente. Se debe indicar el cese del hábito tabáquico, se indican medidas locales como lágrimas artificiales y las otras mencionadas. Y en cuanto a nuestro paciente que se ubica en amenaza para la vista, en esta se recomienda el uso intravenoso de glucocorticoides, se espera un lapso de 2 semanas. Si no hay respuesta, se procede a la cirugía de descompresión inmediata. En el caso de nuestro paciente no fue necesario en vista de que hubo mejoría clínica significativa y con él se continuaron los cursos de esteroides. Sin embargo, en aquellos pacientes que no respondan, luego se realiza la cirugía de descompresión. Se puede realizar también la terapia de glucocorticoide en conjunto o no con radioterapia. Y cuando está estable, estable o inactiva, se puede proceder a cirugía de rehabilitación. A menudo surge como un dilema en el caso de aquellos pacientes que presentan hipertiroidismo en conjunto con orbitopatía, en cuanto a la elección del fármaco para lograr normalizar la función tiroidea, en el cual vamos a utilizar sin que éste tenga efectos adversos en cuanto a la progresión de la orbitopatía. Por eso quise traer esto a colación. En el caso de los fármacos antitiroideos, este es considerado como un fármaco de primera elección para el tratamiento de hipertiroidismo, el cual tiene un efecto neutral en el desarrollo de la orbitopatía. Sin embargo, se dice que tiene efectos beneficiosos porque este actúa directamente sobre los anticuerpos receptor de TSH, disminuyendo la concentración de los mismos. En el caso del yodo radioactivo, este se ha asociado con una posible progresión en un 15 al 20%, principalmente en aquellos pacientes que son fumadores. Este fenómeno posiblemente puede estar relacionado con la descarga de antígenos de la tiroides dañada, lo que conduce a una exacerbación de las reacciones inmunes. Sin embargo, hay literaturas que apoyan al uso de del yodo radioactivo, de esta terapia, la cual se puede utilizar en pacientes los cuales estén inactividad y se puede usar también en pacientes con etapas leves de prednisona vía oral. Uno de los tratamientos definitivos para el hipertiroidismo es un tratamiento eficaz, pero su uso es menos frecuente. Este tiene un efecto neutral en la orbitopatía de Graves, aunque muchos autores comentan que en el caso de la tiroidectomía total sí se han encontrado beneficios en pacientes en cuanto al desarrollo o la progresión de la orbitopatía de Graves. Para concluir, traigo también este esquema donde resumimos el manejo que debemos llevar en un paciente con hipertiroidismo y orbitopatía en conjunto. En el caso de la orbitopatía leve, activa, se puede administrar antitiroides de síntesis, yodo radioactivo con la profilaxis esteroidea y tiroidectomía. En cuanto a la orbitopatía, el manejo va a ser observación. En cuanto a la fase leve e inactiva, se puede administrar antitiroides de síntesis,
yodo radioactivo y se puede realizar la tiroidectomía y se mantiene la orbitopatía en observación. En la fase leve a moderada, cuando está activa, podemos dar tratamientos con antitiroideos de síntesis, yodo radioactivo y la realización de tiroidectomía. Y en el caso de la orbitopatía, esta se va a manejar con dosis alta de esteroides. En el caso de la moderada a severa inactiva, los mismos tratamientos, pero en esta sí está indicado la rehabilitación quirúrgica. En el caso de nuestro paciente, que se ubicaba en esta categoría de amenaza para la vista, el fármaco o el tratamiento para el hipertiroidismo, los fármacos antitiroideos, como se usó en nuestro paciente, y la administración de glucocorticoides intravenosa para el manejo de la orbitopatía. O en aquellos casos donde no haya respuesta de mejoría clínica, la descompresión quirúrgica. Muchísimas gracias, Marta, por tu excelente presentación, interesante revisión, muy completa. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna experiencia que hayan tenido con algún paciente con... ¿Frecuencia en tu hospital de este problema? Es muy baja la oftalmopatía en el hospital. Por pura casualidad del destino, en la clínica de tiroides de la Trinidad, la presentación del mes pasado, trabajaron 2 casos graves de este tipo de problemas y en la cual el empleo de estas nuevas drogas, el terrible problema es el costo, que no están accesibles a una realidad venezolana. Es más, estamos pero tan cruda realidad que ni siquiera tenemos yodo radioactivo. En ningún momento puedes contar como una alternativa de entrada y te vas a tener que manejarte con esteroides y fundamentalmente descomprimir a veces de emergencia. Si no, la vista se pierde. Yo hace ya bastantes años, no recuerdo exactamente cuándo, tuve la oportunidad de trabajar con el servicio de radioterapia del hospital universitario y logramos atender simultáneamente el endocrino y el servicio. Creo que eran 3 o 4 casos, a los cuales se les dio glucocorticoides en altas dosis, se les hizo la radioterapia, creo que daban 2000 rad durante 2 semanas, algo así, no recuerdo exactamente, y fue bastante beneficioso. Tenía incluso un paciente, uno de ellos, con intento de suicidio unas 6 veces debido justamente a la oftalmopatía, porque perdió trabajo, perdió la novia y se logró mejorar. Yo conservo aún la fotografía. ¿Han tenido experiencia de usar la radioterapia externa? ¿De voltaje? No, en el hospital. Ya no hay radioterapia en ningún lado, no hay ningún hospital público que haga más. No. Bueno, si no hay ningún otro comentario, vamos a revisar. Vamos a ver si hay algún en el chat. A ver. Buenas tardes, aquí hacen una pregunta. Buenas tardes, ¿tiene el servicio una estadística completa sobre los casos de oftalmopatía tiroidea, tanto en hiper como en funcionante, y qué porcentaje de ellos se tuvo que llevar a la cirugía? No, yo particularmente no manejo ninguna estadística sobre eso. No sé si en algún otro hospital... No, estadísticas no. No tenemos estadísticas realmente. En lo que va del siglo... No lo escucho. En lo que va del siglo no tenemos posibilidades ahorita. Esto es un manejo que a duras penas puede ser manejado a nivel público, que es uno de los soportes más privados. Incluso no todos los oftalmólogos están capacitados para evaluar, tienen que ser experimentados en esta área. Vamos a ver otra pregunta. En el caso de los bolos de esteroides, ¿tuvieron que ingresar al paciente al servicio o cómo se procesaron? No, eso se realizó de manera ambulatoria. Semanalmente se citaba al paciente, se le administraba los pulsos y también semanalmente se le indicaba la medición de la presión intraocular por el servicio de oftalmología. Aquí hacen un comentario que dice, en Europa tienen una red propia global para tratar la oftalmopatía tiroidea desde hace muchos años.
Aquí en Venezuela se conoce de alguna experiencia similar, incluyéndolo dentro de un centro o región. No. Cada quien Sí. De manera muy posible. Es muy particular el manejo. ¿Hay alguna otras preguntas? Estas son las únicas que hay en el chat. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran realizar, alguien de las personas que están conectadas. Comentaba, hola, buenas tardes, doctora Tani Huérfano. Le comentaba aquí a las personas que están en la sede que yo fui paciente grave y recibí esta terapia con adecuado beneficio de mi orbitopatía de carácter moderado y que en la actualidad pues intento cuando tengo frente a un paciente bajo estas características, ya que como endocrinólogo y como paciente que tuvo esta condición, pues intento también ofrecerle la terapia correctiva desde el punto de vista de los pulsos esteroides, con una buena resolución afortunadamente. Lo mío fue en el militar 3 meses. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, creo que podemos finalizar esta reunión interhospitalaria. Muchísimas gracias a la sociedad por permitirnos, a pesar de los inconvenientes, transmitir desde aquí, a Laboratorios Leti por su colaboración y apoyo, y ya nos veremos en la próxima interhospitalaria, que va a ser el 4 de junio y está a cargo de el Hospital Universitario. El Hospital Universitario. Muchísimas gracias a todos por estar presentes y feliz tarde para todos.